Doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al senador electo por Morena, Heriberto Aguilar. Heriberto, ¿cómo está? Muy bien, Alejandra, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio, muy contento de estar aquí en tu programa. Igualmente, Heriberto, sobre todo porque tenemos muchos temas que platicar en esta sesión. Hablar de reformas políticas prioritarias. ¿Qué significa, Heriberto? Alejandra, significa seguir avanzando en este gran proceso que vivimos los mexicanos, el proceso de la Cuarta Transformación. Hemos avanzado en los cimientos del humanismo mexicano y hoy representa con la doctora Claudia Sheinbaum esta aceptación que tuvo el pasado proceso electoral, una votación contundente, histórica, representa las condiciones para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y esto es parte de lo que vamos a avanzar, porque las primeras acciones que tomaremos en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, son reformas esenciales del segundo piso de la Cuarta Transformación. Entre ellas está la reforma al Poder Judicial, las pensiones a las mujeres de 60 a 64 años, que va a representar que el apoyo a mujeres, muchas de ellas han dedicado toda su vida al cuidado de sus familias y en la etapa final pues terminan sin ninguna retribución. Es tiempo que tenga una retribución para mejorar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones de dignidad de las mujeres. Está también las pensiones dignas. Empezaremos con la reforma al ISSSTE, la reforma después a la reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque los que han estado cotizando en las modificaciones que se hizo en la ley en el 2007 y en el 97, los han condenado prácticamente que terminen sin jubilación. Si bien les va, terminarían con el 25% de su último salario. Lo que queremos es que terminen con el 100% de su salario. Sí. El otro aspecto que es muy fundamental es la reforma a la no reelección, que es una esencia de la tercera transformación que vivimos en el país. Acuérdate que la consigna de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo y no reelección. En una lucha de muchos mexicanos que luchaban por derechos democráticos ante un régimen que se había llevado muchos años en el poder de Porfirio Díaz, y hoy representa que la Cuarta Transformación lo defina con mucha claridad en la Constitución. Además, decirte que entre las reformas que estamos buscando tiene que ver también las becas a la primera infancia. O sea, vamos a una reforma en la Constitución para que año con año se destine presupuesto a becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares. Vamos a empezar de manera progresiva, tanto el apoyo para las mujeres y para las becas, pero ya tendremos los efectos positivos en el 2025. Es decir, en este presupuesto del 2024 ya se integra. Por ejemplo, para las mujeres se empezará por las mujeres indígenas y la de menores condiciones favorables en economía. Pero además también los estudiantes de primaria y preescolar empezaremos con los que menos tienen y con los que menos pueden. Claro. De tal manera que el 2026, ya que pasemos este presupuesto, vayamos avanzando en que sean universales. Así como fue en principio la pensión del adulto mayor. Si recuerdas, en el 2019, en principio se atendía a los adultos a partir de los 60 años. Ya después de un año y medio fue para todos a partir de los 65 años. Entonces, estoy muy contento porque representa que vamos avanzando en los derechos del pueblo a rango constitucional. Es decir, todas estas demandas legítimas se han retomado y se han convertido en derechos colectivos. Pero además, este modelo, que es único en el mundo, el modelo del humanismo mexicano, no solamente representa la atención a los que menos tienen, a los que menos pueden, que de principio es una demanda justa que se debe de atender,
pero además es un modelo económico que ha resultado una fórmula infalible, porque la economía de nuestro país va por buen camino. Hay un peso fuerte ante el dólar, una inflación controlada. No existen las devaluaciones que siempre padecíamos los mexicanos después de finales de un sexenio. Hay una estabilidad económica, pero lo que más debemos celebrar, porque somos un pueblo solidario y fraterno, es que 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Este es el camino que ha decidido la nación, es el camino que ha decidido el pueblo, y decirles que como legisladores, representantes populares, no tenemos derecho a defraudarlos, que vamos a ir avanzando en estas propuestas que hicimos desde la campaña. Y en la campaña lo planteamos en nuestro programa de legislativo que llevaríamos a cabo si teníamos la votación del pueblo, y más aún si teníamos la mayoría calificada, porque son reformas constitucionales y la reforma constitucional necesita mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso de la Unión. Y así fue. El poder del pueblo decidió que se continuara y se llevara a cabo estas reformas. Por eso ahora, ya en esta, vamos a decir, en esta parte preliminar, antes de tomar protesta como legisladores electos, estamos llevando a cabo, profundizando más en la socialización, en la información de cada una de las reformas. Y estamos llevando a cabo cada 15 días asambleas informativas en diferentes lugares. Este domingo nos toca hablar sobre la reforma a la no reelección. Y estaremos en todos los cabeceras o municipios de algún distrito. Estaremos, por ejemplo, estaremos en Chojoa a las 10 de la mañana. Okay. Estaremos en Bacerac, estaremos en Puerto Peñasco y estaremos en Álamos. Llevando a cabo estas asambleas informativas a las 10 de la mañana en lugares, algunas partes cerradas por la cuestión del calor. Claro. Pero es importante que participemos todos, porque la decisión de cambiar las leyes pues representa que es con la participación y sobre todo con el sentir y el sentimiento del pueblo. Por eso la importancia de que todos conozcamos, pero además que sea parte de nuestra historia, cómo vamos avanzando en recoger todas esas demandas y convertirlas en derechos colectivos en la Constitución. Claro, y como dice Heriberto, bien, son reformas políticas muy importantes porque son en beneficio de todos. Hablando ahorita que mencionaba a las mujeres, pues ellas dan todo por sus familias, desde que se vuelven madres hasta que ya sus hijos se van de casa, siempre dan todo por ellas. Y qué mejor que a los 60 años ellas ya puedan tener algo para ellas, algo que se les retribuya por tanto trabajo. Así es. Fíjate que cuando se ha dado estos grandes cambios en el país, que yo le resumiría, se ha volteado a ver al pueblo, cosa que nunca se había hecho. Por ejemplo, la pensión al adulto mayor. Yo recuerdo en el 2018 que recorría casa por casa, en aquel entonces era candidato a diputado federal por el Distrito 4, y me encontraba con adultos mayores en el abandono, abandonados a su suerte. Uh-huh. Con muchas dificultades, y ahora me da mucha alegría porque que recorro nuevamente casa por casa y veo los testimonios, escucho los testimonios, veo la nueva forma que se ha dignificado su vida, como me dice un viejito, me dice: aquí estamos muy contentos porque mi viejita y yo tenemos cómo comer. Entonces digo yo, eso es un avance de primera, de justicia. Claro. La dignidad del pueblo mexicano. O que me dice el ciudadano adulto mayor que de manera voluntaria cuida carros en algún estacionamiento. Me dijo: Heriberto, es que si no fuera por la pensión del adulto mayor, mi pan lo tendría que andar buscando en el bote de la basura. Eso ha cambiado. Entonces, eso es la transformación. Como te digo,
es una máxima de una forma de gobernar. Claro. Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Y esto no es que queramos menos ricos, lo que queremos es menos pobres. Así es. Y que haya una prosperidad compartida. Pero aparte se beneficia a todo, hay una economía circulante. Yo les pregunto a los más acomodados económicamente, a los empresarios, grandes empresarios de Sonora, y me da mucho gusto escucharlos, que les pregunto, ¿cómo va la economía de este país? Y me dicen, va muy bien, nos ha ido mejor que en sexenios anteriores. Le pregunto a la clase media cómo se sienten contentos. Y no se diga a los que tienen el beneficio que tanto les ayuda, porque se sienten contentos. Pues es un modelo que atiende demandas sociales muy justas, pero al mismo tiempo una economía moral que genera un buen camino para el país en materia económica para todos y todos. Así es, y que nos siga yendo mucho mejor. Nos seguirá yendo mucho mejor, siempre que no nos despeguemos de las demandas justas, legítimas del pueblo. O sea, que actuemos con justicia y razonabilidad, y este camino del país seguirá por buen objetivo. Así será. Heriberto, le agradecemos mucho por venir a No, al compartirnos contrario, esto. muy agradecido y muy contento de estar aquí en tu programa.